solo puedes mover este brazo y puedes escribir. Pero tú no puedes hablar y no te puedes mover. Voy a contar hasta 3. Cuando yo cuente hasta 3, no te puedes mover. Solamente puedes escribir con esta mano. 1, 2, 3. Ya. A ver, mira. Levántate para acá. ¿Puedes? No puedes. La orden ya está dada. No se puede mover. Bueno, el enemigo sigue su obra, la que está haciendo, y le dice, cierra tus ojos. El enemigo le dice, no puede respirar. Y él no respira. Y quien ponga mi mano en su cabeza, tú sí puedes respirar. Pero el enemigo le prohíbe respirar. Y él todo lo que ordena, él obedece. Entonces, nuestro Señor, cuando llegó a la casa de la niña, le dice, ¿por qué se preocupan? No se preocupen, no lloren. La niña no está muerta, está dormida. Y se burlaron de él. Entonces él entró y le dice, a ti te digo, levántate. Y quien ponga mi mano en su cabeza, quedas despegado de esta cama. Cuando yo cuente hasta 3 te vas a despertar. 1, 2, 3, despiértate. Fíjense nomás, ese misterio ha quedado oculto. A nosotros no nos conviene que siga oculto por tantos años, ya 2000 años que estuvo nuestro Señor. Él vino a enseñarnos ese gran misterio, a revelarlo, pero ha quedado oculto. Entonces, nosotros lo tenemos que descubrir y practicar en el hogar. Estas hojitas, la persona que se interese, yo le voy a mandar 7. Y paso a paso va a ir aprendiendo cómo, en primer lugar, descontaminarse. En segundo lugar, empezar a adquirir poder. Y eso es un cimiento nuevo que esa persona se va a estar haciendo, un cimiento nuevo. Porque nosotros, sin saberlo, tenemos 2 cimientos. Yo voy a explicar en esas hojas en qué consiste el primer cimiento y en qué consiste el segundo cimiento. Entonces, sí es muy necesario que todos aprendamos. Si ya no queremos estar cometiendo ese grave error de, fíjense nomás, de sepultar a nuestros seres queridos, se puede decir vivos. Fíjense nomás, si no vale la pena que empecemos todo el mundo a conocer estas verdades. Miren, aquí en estas hojitas nomás tengo pocas cosas. Otra cosa muy importante que quiero explicarles está en Mateo, aquí está más bien dicho en Hechos 9. Hechos 9. Miren, Hechos 9 nos revela que existen aquí en este libro 2 formas de cómo recuperar este poder. Y son muy importantes. El enemigo ha logrado esconderlas. Por eso han pasado 2000 años y nadie ha descubierto estos 2 caminos. El primer camino es más importante que el otro, el segundo. ¿Por qué? Porque este camino en 3 días, fíjense, escuchen bien, en 3 días una persona
puede descontaminarse y empezar a adquirir el poder. Este poder que yo tengo, este poder, esa persona lo puede adquirir. Ese poder consiste en cumplir una señal. Aquí nos muestra en Mateo 12:39, nos dice que debemos de cumplir una señal. Esta señal se llama la señal del profeta Jonás. Todo aquel que logre cumplir la señal del profeta Jonás, esa persona puede adquirir este poder de 3 días en adelante. Porque en 3 días se descontamina y en 3 días él empieza a hacer un cimiento nuevo con ayuda, fíjense nomás que privilegio, con ayuda de todos los seres celestiales, de los tesoros del cielo, los que existen, pero nosotros los ignoramos, porque ignoramos tantas cosas de esta escritura, pues ignoramos también eso. Entonces, Saulo, un enemigo de nuestro Señor, demostró el camino, cómo cumplir esta señal. Este enemigo de nuestro Señor y de todos los apóstoles que andaban hablando a favor de él, de ser un enemigo, Dios dándole el poder a nuestro Señor para que demostrara cómo cumplir la señal del profeta Jonás. Dice aquí la escritura que Saulo iba por un camino y él miró una luz fuerte que lo tumbó del caballo en el que iba. Y al caer quedó ciego, ya no miraba nada. Pero él oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo la voz, le dice: soy yo, Jesús, al que tú persigues. Entonces le ordenó que se fuera a la ciudad de Damasco, más bien dicho que lo llevaran, porque él había quedado ciego, que lo llevaran sus soldados que llevaba ahí, porque no iba solo, y ahí lo dejaran hasta que fuera alguien a ayudarlo. Pues en esos 3 días fue una persona llamada Ananías, una persona sencilla, ni importante en este libro, es más, nomás aquí en este hecho habla de ese Ananías. No era importante, pero ya tenía el poder en su mano. Esa era la importancia. ¿Por qué nuestro Señor no escogió a Pedro, a Juan, a muchos de los que ya les había dado poder? ¿Por qué no lo escogió? Sino escogió a uno que ni aparece aquí mucho. Lo hizo para demostrar que cualquier persona, yo me pongo de ejemplo, como yo, que soy una persona sencilla, humilde, sin ni siquiera una carrera, no tengo profesión, soy un simple trabajador, pero me tocó la suerte de cumplir la señal del profeta Jonás. Esta señal, tengo la suerte de haberla cumplido y por eso tengo algo de poder. Entonces, por eso fue Ananías. Ananías llegó y le empezó a ayudar a Saulo para descontaminarlo, para ayudarle a que hiciera un cimiento nuevo y poner su mano sobre su cabeza y recibiera el Espíritu Santo. Saulo es al que hoy conocemos como Pablo y fue uno de los mejores, superó a los apóstoles, porque Saulo entró por esta forma. Existe otra forma que es más lenta. Esa está basada en un evangelio verdadero, que no es el que han estado oyendo, eso sí les aseguro. Este evangelio verdadero, que también está oculto aquí, yo lo tengo en esas hojas. Aquí en estas hojitas está el evangelio verdadero que nuestro Señor les enseñó
a sus apóstoles y a los 3 años ellos pudieron tener el espíritu de poder.